Solo le pido que no recen los Padres Nuestros Ave María durante el sermón. Porque me costó mucho, estuve trabajando mucho, entonces escúchenme por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tal vez sea el último sermón que predico, porque ya dentro de 15 días me voy. Se acaba el tiempo concedido por el gobierno. Así que hay que irse. Se quejan de la muerte de sus hijos, pero no tienen misericordia de los hijos de los demás. Se quejan de la muerte de sus inocentes, pero se olvidan de que ellos fueron quienes mataron al inocente. Ellos mataron al inocente con mayúsculas. Y lo mataron porque son los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su confusión, que esto es lo que significa la palabra Babilonia. El nombre Babilonia significa confusión, y esa es la gloria de ellos, teniendo el pensamiento puesto solo en lo terreno. Estas razones por las cuales mataron al inocente son expresadas por San Pablo en la epístola de hoy. Del mismo modo, y del otro lado del vallado, se quejan de los horrendos ataques y las muertes también de sus hijos. Y es que siempre este pueblo prefirió seguir la herejía del islamismo, proclamada por el demonio Mahoma y el demonio Alá, yendo así en contra del Hijo del Altísimo, nuestro Señor Jesucristo, y en contra de su Santa Iglesia Católica. Siempre tuvieron como objetivo destruir ya sea a los judíos como la Iglesia Católica. Como los judíos, también ellos desprecian la cruz. Su fin es la perdición, esto lo dice San Pablo. Su Dios es el vientre y su gloria la confusión, es decir, la Babilonia. Y esto es muy importante porque estamos presenciando la caída de Babilonia, es decir, la caída de la confusión, y también su gloria es lo terreno. Es como que solo lo terreno existe y es el único fin, el único motivo que tienen en la vida. Ambos son culpables. Los de un lado de la valla y los del otro lado de la valla son culpables. De un lado ya no se justifica la ley del talión, que fue dada en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Y por otro lado, tampoco se justifican los medios, el fin justifica los medios. Los católicos sabemos muy bien esta regla filosófica, que no se puede usar o no se debe usar el mal para lograr un fin determinado, por más bueno que sea ese fin determinado. Yo no puedo recurrir a un mal, no puedo recurrir, por ejemplo, a una mentira para conseguir un bien, para conseguir el bien de mi familia o lo que sea, o para conseguir salir ileso de alguna situación en el trabajo, etc. No puedo recurrir al mal para conseguir un bien. Conseguir un bien está bien, pero no puedo hacerlo a través de un mal. Entonces, el fin, conseguir el bien, no justifica el medio, usar de la mentira o usar de la violencia y la guerra, como en el caso de estos pueblos. O matar los inocentes, mejor dicho. En fin, ni Israel ni los mahometanos van a retroceder porque Dios permite que todos los espíritus malignos, como los espíritus que ellos tienen, lamentablemente,
choquen entre sí para deslizarse en el abismo. Estamos presenciando una batalla que no es de orden físico, sino de orden espiritual, y que tiene sus manifestaciones en el orden natural, y que podemos verla con nuestros ojos a través de las imágenes que nos llegan, pero la batalla es en el orden espiritual, la lucha entre demonios, el choque entre demonios. Y esto es, como dije recién, la caída de Babilonia, la caída de la confusión, el fin de la confusión, es el desenlace final. Ninguno de estos actores, de estos pueblos, refleja la intencionalidad de la Iglesia, porque no son hijos de Dios. Ninguno de los dos son hijos de Dios, ninguno de los dos pueblos están bautizados, sino que son hijos del demonio. Esto lo sabemos muy bien, es bien claro en la doctrina católica. Cualquiera que no esté bautizado sigue con el pecado original y por ende hijo del demonio. En todo esto vemos la mano de Dios que quiere rescatar a estos pueblos. Pero no es todavía el fin de la historia. No quiere decir que se acaba ya el mundo. Para los mahometanos será que lo que Jesús describe como el fin de los gentiles, es decir, el fin de ellos es el fin de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido, dice Jesús en el Evangelio de San Lucas. Es decir, cuando ellos dejen de pisotear Jerusalén, como actualmente lo están haciendo, con la presencia sobre todo de las mezquitas en la posición donde debería estar el templo. Y esto será el fin de los gentiles, será la conversión de los judíos. Esto es también bien marcado en este Evangelio, y Dios nos da a entender que el fin de los gentiles, en esto se entiende los mahometanos, el fin de ellos es el principio o la conversión de los judíos. El introito de la Santa Misa refleja estas ideas cuando dice, por boca de Jeremías, haré volver a vuestros cautivos. Haré volver es se me escapó la palabra. Y con las palabras del Salmo 84, has terminado con la cautividad de Jacob, la conversión, quería decir. Los judíos que bajo la bandera del sionismo inmigraron al país de Abraham, Isaac y Jacob, que es la Palestina actual, no piensan jamás en adherirse a la Santa Iglesia Católica. Y esos son los planes de Dios, pero no son los planes de ellos. No tienen ellos en su mente este plan. Lejos están de imaginar que algún día van a ser deberían ser parte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la conversión de los judíos a Cristo es un misterio. Es un misterio que no sabemos bien cómo se llevará a cabo. Será una de las grandes obras que solo Dios puede hacer, porque muchos de los que andan son enemigos de la cruz de Cristo, como comenzamos diciendo. Y por este hecho, por ser enemigos de la cruz de Cristo, San Pablo llora, como dice en la epístola de hoy. Ahora lo repito con lágrimas, dice San Pablo, repite el hecho de que sean enemigos de la cruz, y esta vez con lágrimas, así como nuestro Señor Jesucristo lloró al ver a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, porque Jerusalén no lo recibía, lloró por la Jerusalén pisoteada. Son enemigos de la cruz quienes se aferran a las cosas del mundo, quienes no tienen otro destino más que este mundo y pasarla bien en este mundo, y no aman la venida de nuestro Señor Jesucristo para entrar en un mundo superior, en un mundo mejor. Si Dios realiza su conversión con la pedagogía que hasta ahora ha aplicado, los judíos, y especialmente su nuevo reino terrenal en la Palestina, que lo tienen desde el año 1948 y que usurparon los territorios que tenían los árabes palestinos, y por el que luchan con pretendido derecho al exterminio, ellos
creen, y si uno escucha las palabras de Netanyahu, tener el derecho al exterminio, han de pasar por una catástrofe decisiva que les abrirá los ojos. Tienen que pasar por algo realmente catastrófico, como lo que está sucediendo ahora, que matan a sus personas, así con mucha libertad, y así como lo experimentó en el Evangelio de hoy, la muerte de su hija, que le abrió los ojos al príncipe de la sinagoga, es decir, un hecho catastrófico como lo es la muerte, un hecho extremo, hace abrir los ojos. El príncipe de la sinagoga finalmente recurrió a Jesús cuando lo necesitó. Este príncipe de la sinagoga es el único de la sinagoga, el único que la Escritura dice que le adoró. Es muy importante ese texto, ese pasaje. Dice, el príncipe de la sinagoga le adoró y le pidió que fuera a resucitar su hija. Y no se habla en toda la Sagrada Escritura de otro caso similar. Bien sabemos qué ocurrió luego. Después de esta adoración, los judíos terminan matando a Jesucristo. Este pasaje, lo adoró, es un indicio de que los judíos conocían las Escrituras y de que daban testimonio del verdadero Dios, es decir, la Santísima Trinidad, el Hijo, a quien el príncipe adoró como Dios igual al Padre, y el Espíritu Santo. La misericordia y el perdón de Dios abundan para quienes en definitiva doblarán las rodillas y reconocerán su deicidio. Es decir, Dios les exige el pedido de perdón. Y si hay arrepentimiento, el Padre perdona los delitos de su pueblo, dice la oración colecta de la misa, tanto a judíos como a la Iglesia, les perdona sus pecados y la fragilidad por la que se han visto enredados, concluye así la oración colecta. Perdona por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo vino a salvarnos, nos compró, nos redimió, y por esta causa Él nos perdona. Por eso, y recurriendo al ofertorio de la misa, desde el abismo de mi miseria clamé a ti, Señor. Señor, escucha mi oración. Desde el abismo de mi miseria clamé a ti, oh Señor. Es el clamor de aquel que está arrepentido y que se reconoce miseria, que se reconoce ser polvo y que no puede acceder a Dios si no es por la misericordia de Dios. Ninguno puede convertirse a sí mismo, ninguno puede cambiar su actitud, su obrar malvado, si no es por la misericordia de Dios. En estas pocas palabras, verdaderamente divinas, desde el abismo de mi miseria clamé a ti, oh Señor, encierran toda la verdadera religión, que es a saber, la caída del hombre, indican la caída del hombre y su miseria, como dije recién, somos polvo, su impotencia para salir de esa situación, de esa miseria, y si no es por la misericordia de Dios puramente gratuita, la verdadera justificación que comienza por el arrepentimiento y la fe en Jesús, la solidez de esa fe apoyada sobre la palabra divina, la revelación del Salvador prometido y la plena confianza que todos los pecadores han de tener en el precio con que han sido rescatados. Por eso debemos decirle a nuestro Señor que escuche nuestra voz y que estén sus oídos atentos al grito de nuestra súplica. Si Dios recordara todas nuestras iniquidades, estaríamos ya aniquilados. Dice el Salmo, si tú recordaras las iniquidades, oh Señor, ¿quién quedaría en pie? Esto nos da una gran lección, nos da mucho ánimo, porque siempre es como que recurrimos al pecado pasado
Es decir, Dios no se recuerda ya del pecado pasado y que ha sido perdonado, del cual le hemos pedido perdón, ya sea en el sacramento de la confesión o un gran dolor de contrición para aquellos que no pueden recurrir al sacramento de la confesión. Dios no se recuerda de esos pecados, es decir, que los ha olvidado. El rey David no dudó del perdón de Dios y le pidió: aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis culpas. Borra todas mis culpas. Es decir, que si la conciencia nos da testimonio de estar arrepentida, si sabe que hemos cometido pecado y que debemos estar cerca de Dios y para volver debemos estar arrepentidos, dudar de la misericordia de Dios sería impedir la misericordia de Dios, pues Dios concede su misericordia solamente cuando confiamos en ellas. Por eso debemos confiar infinitamente en la misericordia de Dios y no en nuestras propias fuerzas para cambiar o para salir del pecado, que es muchas veces, o la mayoría de las veces, la causa por la cual nos venimos abajo, dejamos de orar, nos sentimos mal, porque confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras propias fuerzas y no en la misericordia de Dios. O sea, continuamente nos está pidiendo Dios un acto de fe y confianza en su misericordia. Si no fuera por eso, no podríamos avanzar en la vida espiritual. Por eso es una gran pena recaer en el pecado. Recuerden que en la confesión pedimos siempre, o prometemos, mejor dicho, siempre, evitar las ocasiones de pecado y nunca más volver a pecar. Y sin embargo, recaemos en el pecado. Por eso también podemos pedir la gracia de temer mucho recaer en el pecado. Así como dice el eclesiástico: del pecado perdonado no quieras estar sin temor. Es decir, por más que Dios nos haya perdonado este pecado, no debemos dejar de tenerle temor. ¿Por qué? Y San Juan de la Cruz nos da 3 razones para tenerle temor a este pecado. Porque este temor nos brinda siempre la ocasión de no presumir, de no engreírnos, de no creernos más, porque ya no cometemos más este pecado. Podemos volver a caer en el mismo pecado, porque nos permite estar siempre agradecidos a Dios, porque ya nos perdonó una vez y está la posibilidad de que nos vuelva a perdonar nuevamente, y porque nos sirve para confiar y para confiar más y más en Dios y para recibir más y más de Dios. Esas son las 3 razones que da San Juan de la Cruz para pedir, temer caer en el pecado que ya ha sido perdonado. Y por su parte, San Agustín reflexiona: ay de la vida del hombre, aunque parezca digna de alabanza, aunque veamos que alguien sea santo, si tú, Señor, la examinas con exactitud, dejando de lado tu misericordia. O sea, Dios examina con exactitud nuestras vidas. Y si seguimos adelante, si seguimos, tratando de no cometer pecados y de venir a los sacramentos, es por su misericordia. ¿Quién quedaría en pie si Dios fuera más exacto aún con cada uno de nosotros, si no fuera misericordioso? Por eso, con el Salmo le decimos: no entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente es justo delante de ti. Recordar que el justo, el santo, peca 7 veces al día. Es decir, que conoce muy muy bien Dios la miseria humana. Ya lo había expresado desde el comienzo de la Biblia, en el Génesis: los deseos del corazón humano son malos desde su niñez. Los deseos del corazón humano son siempre malos. Nuestra misma naturaleza, tan débil y expuesta a peligros, provoca su misericordia.
Él se mueve a socorrernos. Cuanto más endebles somos, tanto mayor es su ternura y su bondad. Por eso el Salmo dice, mas en ti está el perdón de los pecados, a fin de que se te venere con temor. Y esta es la doctrina del perdón que Dios da al arrepentido. El tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios, arrepentíos y creed en el Evangelio. Debemos pedir con todas nuestras fuerzas la gracia del arrepentimiento. Apenas el rey David dijo, pequé contra el Señor, le responde el profeta Natán, también el Señor te ha perdonado. Inmediatamente después que David cometió su pecado, no vamos a entrar ahora en los detalles, inmediatamente después que cometió su pecado, el Señor ya lo había perdonado. Por eso esta rapidez, se podría decir, esta celeridad de parte de Dios en perdonar el pecado, nos indica cuán importante es para Dios el perdonar los pecados. Para Él perdonar nuestros pecados y para nosotros perdonar los pecados de los demás en contra de nosotros mismos, como decimos en el Padre Nuestro. Y los judíos bien saben esto, porque ellos conocen la historia, conocen lo que le pasó al rey David. Sin embargo, no siguen el ejemplo del rey David, no se arrepienten, no piden perdón como lo hizo David, que es lo que Dios les está exigiendo en este momento. Admiramos entonces la pedagogía de Dios, la pedagogía del perdón, que en el momento de incriminarle a David su pecado, y aún antes de que él expresase su contrición, antes de que él pudiera decir pequé, le anuncia a Dios su perdón. El libro de Oseas dice, se conmueve mi corazón dentro de mí, a la par que se inflama mi compasión. ¿Cómo te podré abandonar? Dice Dios, ya sea a los pueblos o a cada individuo. La bondad de Dios sobrepasa los límites de la nuestra. Cuando nosotros somos rencorosos, Dios no es rencoroso con nosotros y nos ofrece su perdón. El Salmo 129 o 130, que es el que está en la oración del ofertorio con el cual comencé a desarrollar esta homilía, expresa a partir del siguiente versículo que voy a leer, la realización de las profecías que anuncian el advenimiento de una era de justicia y de prosperidad. Este versículo dice, espero en Yahvé, mi alma confía en su palabra. Es decir, es importante ver cómo en las Sagradas Escrituras toda la teología de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está expresada hasta con sus mínimos detalles, en este caso en los Salmos. Los Salmos, casi todos me atrevo a decir, hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la larga espera por nuestro Señor es siempre ansiosa, y más si es en la triste noche, como la que nos toca pasar ahora. Solo la mañana trae la alegría, y así lo dice el Salmo, aguardando está mi alma al Señor, más que los centinelas la aurora. Así debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo. Así como los centinelas esperan, ya está por salir el sol, ya está por venir la aurora. Aunque la espera es larga, podemos decir que su cumplimiento es más seguro que en la noche la venida de un nuevo día. Y ese nuevo día trae una copiosa redención. La venida de nuestro Señor Jesucristo trae una copiosa redención gratuita y superabundante, hecha a costa de la sangre inocente. Puede tener otro móvil que un asombroso amor de Padre para nosotros. El amor de Dios, el amor de Padre, es el amor del Santo, es el amor del Omnipotente, con respecto al que es impuro, culpable, incapaz,
ese amor de Dios no puede ser sino un amor esencialmente misericordioso. Y así lo expresa un salmo, que es muy precioso. Le pido que pongan atención a este salmo, es un poquito largo. Como un padre que se apiada de sus hijos, así Yahvé se compadece de los que le temen, temor a Dios. Porque Él sabe de qué estamos formados. Él nos conoce muy bien. Él recuerda que somos polvo. Los días del hombre son como el heno, como la flor del campo. Así florece. Apenas le roza el viento a la flor del campo, ya no existe. Y ni siquiera se conoce el espacio que ocupó. Así también pasa con los hombres. Mas la misericordia de Yahvé permanece desde la eternidad y hasta la eternidad con los que le temen, y su protección hasta los hijos de los que conservan su alianza y recuerdan sus preceptos para cumplirlos. Yahvé tiene establecido su trono en el cielo y su reino gobernará el universo. Todo el problema entonces de estos pueblos es no temer a Dios. Y recordemos que el espacio que uno ocupó ya ni siquiera se conoce después de la muerte. Esa es nuestra realidad. Se murió y ya nadie se acuerda de él. Su reino gobernará el universo. Es el triunfo de la Santa Iglesia Católica con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra a reinar. El que cree esto y lo espera, entiende todo. El que no lo cree o el que no lo entiende, no lo espera, no entiende nada. Al día de su segunda venida, Jesús lo llama nuestra redención, porque en él recogeremos plenamente el fruto de la primera. Si lo recogemos ahora, a través de los sacramentos, de la comunión, la confesión, etcétera, los otros sacramentos, cuando Él venga la segunda vez, recogeremos plenamente el fruto de la redención. Plenamente, es decir, totalmente. Estamos aguardando al Señor Jesucristo, el cual vendrá a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, dice San Pablo en la epístola de hoy, conforme al cuerpo de la gloria suya, haciendo referencia al arrebato, haciendo referencia a lo que va a suceder con aquellos que no mueren, que van a ser simplemente transformados, así como lo serán los resucitados. Transformará nuestro cuerpo como su cuerpo, como la gloria que Él tiene, en virtud del poder de aquel, es decir, del poder de Dios Padre, que es capaz para someterle a Él, al mismo Jesús, todas las cosas. Es decir, San Pablo nos da testimonio en este texto, ya sea de la segunda venida de nuestro Señor, esperamos a nuestro Señor, dice, y del arrebato, como ya dije, pues reformará nuestros cuerpos. Al finalizar, en la epístola de hoy, San Pablo desea para todos los que lucharon por el Evangelio, con él y con Clemente, que es el tercer Papa, es decir, el tercer sucesor de San Pedro, sería el cuarto Papa, y demás colaboradores suyos. Digo, San Pablo desea a todos ellos, cuyos nombres están en el libro de la vida, la recompensa de nuestro Señor Jesucristo, así como se lo expresa en el libro del Apocalipsis. He aquí que vengo pronto, y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según su obra.
Es muy importante recalcar que San Pablo se dirige expresamente a Clemente, a un papa, y con esto nos está diciendo la Sagrada Escritura que se dirige a la autoridad de la Iglesia y les aclara a la autoridad de la Iglesia que deben propagar el Evangelio en su totalidad. Es decir, deben proclamar la doctrina verdadera, sin recortes. Pues ni herejes que rechazan la doctrina reemplazándola con otra, que no es la de Jesucristo, ni los que están en comunión con ellos, serán contados en el libro de la vida, según nos dice claramente San Pablo hoy. Y quien juega con Dios, quien se empecina en permanecer en la herejía, será exterminado de la tierra, no ya por un capricho humano, como lo quiere el exterminio que persigue el sionismo y el islamismo, sino por un decreto de Dios. Por eso nos dirigimos a Él pidiéndole misericordia por todos nuestros pecados, misericordia por toda la humanidad, en particular por estos dos pueblos que hoy enfrentan esta lucha sangrienta que a todos nos conmueve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.